Hoy hablaremos sobre el tema aceptación y rechazo. Recuerda que esta semana estamos viendo un poco más a otros testimonios sobre nuestro Señor Jesucristo y hoy vamos a recordar una historia que ya estudiamos, pero en la que nos detuvimos mayoritariamente un poco en los símbolos del pan, de lo que significaba el símbolo del pan. Hoy, Pastor Denis Perla, vamos a ver otros aspectos que están siempre en esta narración en San Juan 6, así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe en nuestro estudio de hoy. Querido Padre, estamos aprendiendo de tu palabra y suplicamos que por favor tú nos ayudes para poder aprender más de ti y para que en nuestro corazón esté el deseo de aceptar a Cristo nuestro Salvador como el pan de vida. Amén. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Como ya conocemos esta narración, Pastor, en San Juan 6, nos vamos a concentrar en los elementos de lo que el Señor Jesús enseñó respecto a esto. Pero solo para hacer un resumen, en aras de quienes nos están viendo, en San Juan 6 se nos cuenta la alimentación de los 5,000 y luego cómo la multitud quiso hacer rey a Jesús. Jesús los despacha y el siguiente día tiene una conversación interesante con la gente que lo está siguiendo. Ya se cubrió un poco esa conversación, pero ahora vamos a ir al verso 51 y 52 de San Juan 6, donde el Señor Jesús hace una declaración sorprendente y la reacción que tienen las personas. Vean lo que dice, mis queridos amigos y hermanos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y luego ahí aparece un poco más de las palabras del Señor Jesús. Pero me gustaría comenzar con esta pregunta. ¿Qué declaración tan sorprendente y por qué esta declaración les resulta tan difícil de asimilar a las personas que están escuchando a Jesús? Esta es una historia bien interesante porque si uno toma literalmente las palabras de Jesús, aquí habría como un tipo de canibalismo que claro. Jesús dice, bueno, el pan que yo daré es mi carne y ahora tienen que comerme. Pero yo creo que los líderes religiosos o la gente, porque había una gran multitud, no estaban tomando tan literalmente sus palabras. Lo que pasa es que aquí hay algo mucho más de fondo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos aquí? Lo que tenemos es parecido a lo que había pasado con el encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Primero comenzaron hablando del agua, el agua material, el agua física, y luego Jesús lo traslada al reino espiritual. Y entonces pone el agua como un ejemplo de algo espiritual. Jesús había alimentado a los 5,000, que por supuesto eran 4 veces más esa cantidad de personas, claro. Por lo menos. Y ahora Él traslada ese acto, ese milagro de una alimentación material a un asunto espiritual. Pero lo que pasa es que los judíos tenían unos conceptos mesiánicos, como ya hemos estado estudiando, que eran distorsionados, no era lo que Dios quería. Cuando ellos fueron a buscar a Jesús al día siguiente, lo que ellos querían es que Jesús consumara, completara ese milagro. ¿Y cómo? Haciendo descender maná del cielo. Porque dice, ok, está bien, ya hiciste el milagro, aún así no están creyendo, para que veamos que los milagros a veces no son suficientes para creer. Hay gente que dice, si Dios hiciera esto, si Dios me mostrara esto, si me resuelve esto, yo creería. Más bien es más peligroso porque viene y sucede y decimos, pero esto tal vez fue casualidad, ahora sí le voy a pedir a Dios lo que realmente quiero. Y esto es lo que estaba pasando con estas personas, eso es lo que estaba sucediendo. Y Jesús le dice, miren, ustedes quieren ver que descienda maná, no, es que yo soy el pan vivo, yo soy el que descendió del cielo, yo soy ese maná, pero ellos no pudieron discernir. Y es bien interesante que así como en el antiguo pueblo de Israel, cuando anduvieron por el desierto, rechazaron a Moisés y todos esos milagros, porque después le dijeron, no, ya no queremos maná, le dijeron a Moisés, sí. Ahora queremos otro alimento. Lastimosamente, estas personas rechazaron también el maná espiritual, rechazaron
el pan de vida. Pero aquí, ¿qué es lo que provoca totalmente el rechazo? Que Jesús les está diciendo, yo voy a morir. Y eso es lo que está de trasfondo en estas palabras, porque Él dice, el cual yo daré por la vida de este mundo. Ellos estaban esperando, y lo hemos repetido una y otra vez, un Mesías militar, conquistador, que destrozara los reinos de este mundo. Mire que el pueblo de Israel siempre ha tenido muchos enemigos, lo vemos hasta el día de hoy, y ¿quién más para ellos importante que tener un sistema, alguien que los protegiera para siempre de todos sus enemigos? Eso es lo que ellos estaban esperando, pero ahora Jesús aquí en esta narración, Él ya va haciendo ecos de lo que va a pasar en la cruz. Y cuando uno comienza a leer esta historia se da cuenta que Jesús está diciendo, yo voy a morir, yo voy a morir. Entonces cuando Él dijo eso, ellos pensaron, no, ¿para qué necesitamos un Mesías muerto? ¿Para qué necesitamos un conquistador muerto? Lo necesitamos para nosotros con vida. Creo que eso fue lo que consumó el rechazo de todas estas personas a la explicación que Jesús ahora hacía del pan. Y bueno, acá en el verso 60 se destaca este aspecto que dice, al oírlas, todas estas explicaciones, no hemos leído todo porque nos tomaría un poco más de tiempo, pero dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y como usted dice, pastor, hubo gente que comenzó a irse. Y la siguiente pregunta tiene que ver con esto, pastor. Como ser humano, a todos nos gusta la aceptación y seguramente al Señor Jesús le habría gustado que toda esa gente aceptara lo que estaba diciendo. De hecho, hoy lo vemos, esa lucha por likes, por me gustas que hay en las redes sociales, demuestra que los seres humanos estamos siempre deseosos de aceptación. Al ver que todos se están yendo, esto podría haber repercutido como un golpe moral para Jesús y decir, bueno, ¿qué está pasando y qué está sucediendo? Pero parece que Él reacciona de forma diferente, porque uno sigue leyendo la narración e incluso Él dice a sus discípulos, ¿quieren irse ustedes también? A los 12, ¿quieren irse? Pues son libres, pueden irse. Y ahí Pedro destaca de nuevo las cosas positivas que tenía Pedro, al declarar lo siguiente, que sí quiero leerlo textualmente. Dice ya el Señor Jesús, después de que le pregunta a sus discípulos si quieren irse, en el verso 67, en el verso 68 le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pastor, ¿qué pudo haber recibido Jesús, humanamente hablando, de esta confesión de fe del apóstol Pedro? Creo que esta fue una experiencia bastante dura para Jesús, como ya se ha mencionado, y aquí le está pasando algo. Cuando yo estaba leyendo esto, recordé lo que hemos estudiado hace poco, la experiencia de Juan el Bautista. Aquí Jesús pasó una experiencia similar, ver a sus discípulos abandonarlo. Sí. Y esto me ayudó para recordar también que todo lo que Jesús nos pide a nosotros que pasemos, Él lo pasó también. Él me dice, toma tu cruz. Él tomó su cruz. Él alentó a Juan el Bautista en espíritu para poder soportar ese abandono de esos discípulos para seguirlo a Él. Él también tuvo abandono de seguidores. Y es bien interesante, no hay nada. Y aquí creo que haciendo una aplicación espiritual para nuestra vida, no hay nada que nosotros podamos pasar que Jesús no pueda sentir, que no se pueda solidarizar, que no se pueda compadecer Amén. De nuestras debilidades. Así que las personas abandonan a Jesús, pero hay algo bien interesante. Realmente esto no era nuevo para Jesús, no era sorpresa para Jesús. Y vamos a leer 2 versículos que resumen tanto el discurso que Jesús había dado y también la actitud de sus discípulos, que luego nosotros tenemos que cuestionarnos para nosotros mismos. Los versículos 63 y 64. En el 63, si ustedes prestan atención, es un resumen de todo el pasaje. Y en el versículo 64 es una declaración de por qué las personas, cómo es la reacción de Jesús o qué sabe Jesús
acerca de cuál va a ser nuestra reacción. Bueno, dice el verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Verso 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Bueno, Sí. noten ustedes, Jesús dice, el Espíritu es el que da vida. Habíamos visto que con la mujer samaritana, con Nicodemo, él unió el agua y el Espíritu. Y aquí une el pan y el Espíritu, porque todo el discurso es acerca del pan. El pan es Él. Y ahora Él dice, el Espíritu es el que da vida. Esta es la presencia del Espíritu Santo. Si hay un evangelio donde nosotros podemos ver la obra maravillosa del Espíritu Santo, es el evangelio de Juan. Amén. Es el evangelio de Juan. Aunque en Juan 1:1 se habla de Dios y el Verbo, pero tenemos a través de todo el libro la otra persona de la divinidad, que es el Espíritu. Y Jesús dice, es imposible sin el Espíritu Santo que ustedes me puedan seguir a mí. Sí. Lo que ustedes necesitan es el Espíritu Santo, pero dice, hay algunos que no creen. Lo más sorprendente es que Jesús sabía, de esos 20,000 que comieron o 25,000, Él sabía lo que había en sus corazones y aún así Él les sirvió. Para mí esto es extraordinario, porque dice, Él sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Hermano Gerson, ¿cómo nos pusiéramos nosotros si vemos una multitud y sabemos que yo no le agrado a que a esta persona tiene cosas contra mí? No nos sentiríamos bien, ¿verdad? Apenas uno ve una reacción de una persona o ahora en las redes sociales y pues ya uno dice, bueno, esa persona tal vez tiene algo, pero Jesús lo sabía. Él conocía muy bien quiénes eran los que no le daban like. Él ya sabía desde el principio. ¿Y quién lo iba a entregar? ¿Sabe que toda esta historia termina al final hablando de Judas Iscariote? De Judas Iscariote, que se cree que era de la ciudad de Queriot. Así Judas era el único discípulo que era de Judea. Todos los demás eran de Galilea. Ahora, ¿por qué Judas y por qué las personas abandonaron a Jesús y no estuvieron dispuestos a recibir su mensaje? Recuerden ustedes que es por la concepción que tenían ellos de quién era el Mesías. Mire cuán cuidadosos tenemos que ser nosotros sobre cuáles son nuestras expectativas, sobre qué es lo que nosotros estamos buscando, porque ahora estamos siguiendo a Jesús, pero la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos siguiendo a Jesús? Ya Jesús nos conoce que no vamos a llegar hasta el final, porque puede ser que estamos siguiendo a Jesús por alguna conveniencia material, por tener amigos, por quedar bien con una familia. Estamos siguiendo a Jesús aún porque puede resultar para nosotros en una ganancia temporal. Yo creo que esta es una pregunta, porque va a haber un momento, hermano Gerson, hoy en la historia de la humanidad, donde como seguidores de Jesús seremos probados también, y allí solo van a quedar aquellos que hagan la confesión que hizo Pedro. Le dijo, tú tienes palabras de vida eterna, y luego le dice, hemos creído que tú eres el Cristo. O sea, Pedro dijo, tú tienes un mensaje y sabemos quién eres. Tu persona y tu mensaje. Nosotros nos quedamos por esa razón. No hay nada más, no importa, no nos den maná. Nos quedamos por quién eres tú. Creo que al final nosotros también tendremos que tomar esa decisión. Qué excelente, pastor, y qué mensaje para nosotros, porque definitivamente cuando vemos que la mayoría toma otra dirección, por lo general queremos sumarnos a la mayoría porque no queremos sentirnos aislados, pero como vemos en esta historia, la mayoría puede estar equivocada. Pastor, nos gustaría que ore por nosotros para que aprendamos a tomar esa decisión de seguir a Jesús, aunque la mayoría no quiera, aunque lo que nosotros creamos sea impopular. Y especialmente cuando vamos a la Biblia y vemos los principios de la Biblia, nos damos cuenta que no calzan con este mundo, pero podemos mantenernos fiel por lo que decía nuestro pastor, porque Jesús tiene un mensaje y por quién es Él. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado un mensaje coherente, un mensaje que tiene sentido. Ayúdanos a conocer a Jesús
porque es lo único que nos va a ayudar a estar estables y a permanecer cuando vengan las pruebas, cuando otros abandonen, para continuar en el puesto del deber. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.